Somos el grupo formado por Icía Bouza, Alejandra Triñanes, Paula Roca, Elena Fernández y Andrea Salvador, y hemos escogido el tema del ábaco como elemento de apoyo para el aprendizaje de los algoritmos de la resta, en concreto del algoritmo de pedir prestado al minuendo y de pedir y pagar al sustraendo. El ábaco es un instrumento didáctico utilizado en las etapas de educación infantil y primaria para enseñar a los niños a contar y realizar cálculos aritméticos sencillos. Cayó en desuso durante décadas, pero hoy hay defensores de su uso, sobre todo para fomentar el cálculo mental y para comprender el valor de los números según su posición. Esto puede constituirse como una herramienta didáctica que, mediante su uso adecuado, permite a los niños comprender las relaciones fundamentales del sistema de numeración. En cuanto al origen del ábaco, se origina entre el 300 a.C. y el 500 a.C. y se considera el precursor de la calculadora moderna. En la Edad Media se utilizaba entre los mercaderes de Europa y el mundo árabe, pero poco a poco este fue reemplazándose debido a que se empezó a utilizar la aritmética de los números indo-árabes. Y aunque en Europa se dejara de utilizar bastante desde el siglo XVIII, actualmente se sigue utilizando bastante en el Oriente Medio, en China, en Rusia, etc. En cuanto a las características del ábaco, nos encontramos con las cuentas. Las cuentas son las bolitas que podemos ver, que pueden ser tanto de madera, de metal o de piedras. Y estas van insertadas en unas varillas, que también suelen ser de madera o de metal. Y antes de trabajar con el ábaco debemos de saber que esas varillas representan algo. ¿Y estas que representan? Pues siempre vamos de arriba a abajo. Arriba representarán las unidades, seguidamente las decenas, centenas, unidades de millar, etc. El ábaco se trata de un material manipulativo y muy atractivo para los niños y niñas. Este ayuda a comprender el valor posicional de nuestro sistema numérico y a comprender y resolver sumas y restas sencillas con números naturales. Para empezar a trabajar con el ábaco debemos agrupar todas las bolas hacia el lado de la izquierda. Por ejemplo, si queremos representar el número 25, tomaríamos 5 bolas de la primera fila y las moveríamos hacia la derecha. Esta fila se corresponde con las unidades y después iríamos a la segunda fila que se corresponde con las decenas y cogeríamos y moveríamos 2 bolitas hacia la derecha, dejando así representado el número 25. Al tratarse de un instrumento de cálculo, es adecuado a partir de los 6-7 años, cuando los niños comienzan a iniciarse en el sistema decimal. Lo aplicaremos a partir de la explicación de la resta, tanto para pedir prestado al minuendo como pedir y pagar al sustraendo. El algoritmo pedir prestado al minuendo consiste en intercambiar una decena por 10 unidades en el minuendo de una resta. En este caso, como utilizamos el ábaco, lo que hacemos es intercambiar una bola representante de las decenas en el minuendo por 10 bolas representativas de las unidades. Hay que tener en cuenta que este algoritmo es el más adecuado a la hora de utilizar el material. Por otro lado, pedir y pagar al sustraendo se basa en el hecho de que el 10 del minuendo se pone como cifra de las unidades, mientras que el 10 del sustraendo se convierte en una unidad y se pone como la cifra de las decenas. En el caso del ábaco, este algoritmo es más complejo que con pedir prestado. No es fácil dotar de significado al paso de añadir una pieza en decenas de sustraendo para compensar el añadir 10 piezas en unidades al minuendo. En este caso, vamos a restar 13 menos 4. En primer lugar, quitaremos las unidades que podamos en ambos números, en este caso son 3. Y a continuación nos vemos con el problema de que no podemos seguir quitando unidades, así que vamos a pedir prestado al minuendo en las decenas para poder obtener 10 unidades y quitar la unidad que nos queda y así conseguir el resultado, que es 9. En este caso, vamos a restar 13 menos 4, pero con la técnica de pedir y pagar al sustraendo. En este caso nos encontramos ante un abaco que no presenta 20 bolas, así que la principal dificultad que tendremos es que deberemos primero quitar las bolas que podemos y después añadir con la técnica de pedir y pagar. Primero quitaremos en este caso 3 unidades en ambos dígitos, que es lo que podemos quitar, y después añadiremos 10 unidades en el primer número y una decena en el segundo para compensar y pagar al sustraendo. Quitaremos la unidad que nos queda y la decena que nos quedaba para obtener el resultado final. A continuación restaremos 73 menos 46. Primero quitaremos las unidades que podemos, en este caso son 3, y como no podemos continuar, pediremos prestado al minuendo una decena para convertirlo en 10 unidades y quitar las 3 unidades restantes. A continuación pasaremos a las decenas. Como no tenemos ningún problema, quitaremos las 4 decenas en ambos lados y obtendremos el resultado.
Encontraremos con la misma dificultad que en el caso anterior de pedir y pagar al sustraendo, que es que nos encontramos ante un abaco de 10 bolas en lugar de 20. Por lo tanto, lo primero que deberemos hacer será quitar las unidades que se encuentren en ambos dígitos, en ambos números, para poder después empezar con la técnica de pedir y pagar. En este caso son 3 unidades y a continuación añadiremos 10 unidades en el minuendo para compensar y pagar con una decena en el sustraendo. A continuación quitamos las 3 unidades en ambos números para pasar a quitar las decenas y al quitarlas quedarnos con el número final. Para terminar la aplicación en el aula del material, haremos una operación más compleja con 3 dígitos. En este caso, restaremos 430 menos 243. Primeramente vemos que no podemos restarle a 0 3 unidades, así que sustituimos, pedimos prestado una decena para convertirlo en 10 unidades y así poder quitar las 3 unidades del segundo dígito. A continuación pasamos a las decenas. Primero quitamos las 2 decenas que podemos en ambos números y luego sustituimos una centena por 10 decenas. En este caso quitamos las 2 decenas que podemos en ambos números y pasamos a las centenas. Como no hay ningún problema, quitamos las 2 centenas y obtenemos el número final. A continuación vamos a restar 430 menos 243 con la técnica de pedir y pagar al sustraendo. Por lo tanto, nos encontramos ante la actividad más compleja de las que hemos realizado hasta ahora. Al encontrarnos ante un abaco que no presenta 20 bolas, sino 10, nos encontramos con la misma dificultad del resto de actividades de pedir y pagar al sustraendo, que es que deberemos empezar quitando las unidades correspondientes en ambos números para empezar con la técnica de pedir y pagar. En este caso, como el primer número presenta 0 unidades, podremos empezar directamente con la técnica de pedir y pagar, añadiendo 10 unidades en el minuendo y compensando y pagando con una decena en el sustraendo. A continuación quitaremos las 3 unidades correspondientes en ambos números y pasaremos a las decenas. En este caso, sí que debemos quitar primero las 3 decenas en ambos números para a continuación realizar la técnica de pedir y pagar. Lo que haremos será añadir 10 decenas en el minuendo para pagar con una centena en el sustraendo. Quitaremos las decenas que nos quedaban y pasaremos a las centenas, quitando las 3 centenas correspondientes para obtener el número final.